La profecía del Papa Negro es uno de esos mitos que han rodeado el papado durante siglos. Según ciertas interpretaciones, la profecía predice la llegada de un papa que no será benévolo y cuyas acciones podrían marcar el fin de una era, o incluso el final del mundo tal como lo conocemos. Sin embargo, es crucial aproximarse a este tipo de temas desde una perspectiva académica para entender el contexto y el significado detrás de dichas creencias. Para hablar de esta profecía, primero debemos examinar su origen. Algunos estudios sugieren que esta profecía se derivó de las predicciones de San Malaquías, un monje irlandés del siglo XII que realizó una serie de visiones sobre los papas futuros. Estas visiones fueron traducidas en una lista que detallaba a los papas por venir, cada uno identificado con un corto lema en latín. Los críticos han debatido la autenticidad de estas profecías, sugiriendo que podrían haber sido manipuladas o alteradas a lo largo del tiempo. La noción del Papa Negro podría también emerger de los temores y especulaciones que históricamente han rodeado la figura de los papas. Por ejemplo, el término negro es utilizado en ocasiones para describir figuras con poder oscuro o siniestro. Esta lectura puede tener eco en ciertas representaciones literarias y artísticas, donde se sugiere que la influencia de un papa podría ser portal hacia cambios drásticos y destructivos. Es también importante reconocer el rol de la literatura apocalíptica en estas visiones. A lo largo de la historia, narrativas apocalípticas han capturado la imaginación popular, sirviendo a menudo como advertencias morales o políticas. En este sentido, la profecía del Papa Negro puede ser vista como una extensión de estos relatos, ofreciendo un cuadro de análisis sobre las relaciones entre religión y poder. Históricamente, muchos papas han colaborado en contextos sociales y políticos complejos, influenciando eventos clave. Estos papas han sido objeto de mito e interpretación, sin que necesariamente haya cumplido una profecía preexistente. En conclusión, mientras las profecías pueden ser fascinantes, deberían ser vistas con una respuesta crítica en lugar de una aceptación incondicional. La historia del papado es rica y compleja, marcada por figuras significativas y momentos de cambio. Las profecías como la del Papa Negro, aunque cautivadoras, suelen reflejar más los miedos y ansiedades de una época que una realidad predestinada. Lograr que se cumplan depende de innumerables factores y no solo de una figura particular por sí misma. El desafío más relevante es establecer un diálogo serio y académico en torno al significado y el propósito de estas profecías. Quizás, dentro de esto, encontraremos una verdad que va más allá de la superstición.